Hola Gabriela, buenas tardes. Hola, Gracias profe, por ¿cómo estar está? acá Buenas tardes. presente y por tu puntualidad. Bienvenido Alejandro Beltrán, Brigitte Gómez, Gabriela, Raúl, Stephanie, Joseph Parejo, Paola Alfonso, Estefana de Brigar. Muchísimas gracias por su presencia y puntualidad. Gracias Brigitte, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Hoy tenemos una clase bastante interesante, ya nos empezamos a meter en los papeles en este procedimiento, lo que corresponde pues ya en el día de hoy. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Pueden hablar, no se preocupen, pueden prender sus Buenas cámaras, tardes, pueden profe. intervenir, ¿sabes? Sí, las reglas es que simplemente avancemos. Ok, y bueno, pues bien, en la tarde de hoy, como bien ustedes saben, tenemos programada esta clase ya correspondiente a la semana número 4, a la unidad más larga, la que es pues el núcleo de la materia, lo que es la unidad número 4 del proceso judicial, y hoy comenzamos a ver el tema 5, tema 6 y tema 7. El tema 5 pues ya corresponde a la audiencia preliminar, estudiamos lo que es la audiencia preliminar, su concepto, cuáles son los fines de la audiencia preliminar, que como bien sabemos, pues el procedimiento laboral se caracteriza por buscar una negociación, por eso vimos en uno de los primeros temas los métodos de negociación y composición procesal. Pues también vamos a hacer referencia a la potestad saneadora del juez, lo que son los despachos saneador, y luego vamos pues a ver los efectos de las incomparecencias y lo que son las vicisitudes que se presentan en la primera etapa del procedimiento laboral venezolano. Luego para desembocar en el tema 6, que es la contestación a la demanda, y por último, pues la admisión de los medios probatorios, los recursos que se pueden ejercer contra la negativa o admisión de los medios de prueba, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, sin más, bienvenidos. Estoy muy contento cómo ha ido avanzando el curso en el medio del tiempo. Acorté las primeras clases para poder profundizar en los temas que son más complejos. Por favor, jóvenes, como bien ustedes saben, en módulo 7 están colgadas las lecturas de cada clase y las sentencias que cada uno de los temas están sujetos. Bájenlas, léanlas. Sobre todo en este tema de las vicisitudes de la audiencia preliminar y de juicio, es decir, que son los efectos de la incomparecencia. El procedimiento laboral venezolano se caracterizó, y aún, si se quiere, pero hace ya unos 10 años, por así decirlo, se caracterizaba por una jurisprudencia de carácter normativa, una jurisprudencia vinculante, y es una ley que, como bien ustedes saben, tiene apenas unos 202 artículos, en mi memoria no me es infiel. Entonces, 207 artículos. Y bueno, imagínense, regular todo un procedimiento judicial en 207 artículos es como que muy ambicioso. Y por esa razón, la Sala de Casación Social debió ajustar y realizar precisiones en las grandes lagunas que existen en la ley. Lagunas que se llenaron en su mayoría, yo diría que en un 70-80%, siendo optimista, que se llenaron pues con la jurisprudencia normativa emanada de la Sala de Casación Social, y con la suerte de que en esos primeros años de la Sala de Casación Social, los padres de esta ley, es decir, las personas que la redactaron, eh, eran los magistrados
en ese entonces. Entonces, ¿quién mejor de ellos para haber llenado esas lagunas que se fueron presentando poco a poco? Y bueno, lagunas que se presentaron y que se fueron llenando también con el apoyo, concurso del público general, de abogados y de parte. Aunque no lo parezca, por la actualidad que vivimos, los procedimientos judiciales y la manera como estos causan precedentes que son empujados por nosotros abogados en el ejercicio, de alguna u otra manera, constituyen una afirmación de la democracia por la separación de poderes y cómo podemos nosotros buscar a que nos juzgue de una manera más justa. Ok, veamos un poco entonces, como bien ustedes saben, esta guía ya se las envié incluso por WhatsApp, está colgada en módulo 7, así que no hay nada sorpresa acá. Ok, la audiencia preliminar. De la clase pasada habíamos quedado que ya habíamos notificado a la parte demandada. Vimos que se había saneado el proceso en lo que respecta a su primer despacho, por así decirlo, o el despacho inicial, el despacho saneador inicial. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero no con tanta profundidad como la oportunidad pasada. Entonces, bien. Un concepto de audiencia. Bueno, tomamos el concepto que nos da el doctor Omar Alfredo Mora Díaz, que es el que él señaló pues, en su pequeño libro de Derecho Procesal del Trabajo. Indica pues que la audiencia viene del verbo audire, que significa ese acto de oír de un juez o un tribunal a las partes para decidir los pleitos y causas. Y la voz preliminar viene del latín prar y antes y liminares, del umbral, de la puerta, que significa que antecede una acción, es decir, antecede a una acción, a un juicio, a un escrito o a otra cosa. En ese sentido, etimológicamente, audiencia preliminar significa el acto del tribunal o del juez para oír a las partes antes de decidir el pleito o la causa. Es decir, una audiencia previa antes de decidir el asunto de mérito. Para la ley, para el derecho procesal venezolano, tenemos pues que la audiencia preliminar, según la exposición de motivos de la ley orgánica procesal del trabajo, la LOP, pues indica que la audiencia preliminar es uno de los momentos fundamentales del procedimiento laboral. Esta se realiza durante la etapa de mediación, se desarrolla en forma privada y ahora vamos a conversar acerca de eso, acerca de esa forma privada, por eso aquí se lo subrayo en este momentico. Con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados, es presidida personalmente por el juez, por ese principio de inmediación, ese contacto directo juez-parte. Y durante esta etapa se estimulan principalmente los medios alternativos a la resolución de conflictos. ¿Todo ello con qué? Con los fines de evitar un juicio y darle fin al proceso. En este momento se recaban las pruebas, se reciben las pruebas, una situación muy criticada por los procesalistas tradicionales. Se ajustan las pretensiones, ya vamos a saber por qué se ajustan esas pretensiones, se depura el proceso durante el tema del despacho saneador y existe la posibilidad de garantizar las resultas del juicio. Es decir, en este momento, según el legislador laboral, pues es el momento más apropiado, más no el único, para dictar medidas cautelares. Bienvenida, María Elena. Entonces, así tenemos el artículo 129 que define la audiencia preliminar. Y si ustedes se leen el artículo 129 de una lectura,
es fácil establecer cuáles son las características esenciales de esta audiencia. ¿Y esto es qué, joven? Pues es una audiencia oral, realizada a viva voz, es privada, y volvemos otra vez con este tema privado, es presidida personalmente por el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Al ser presidida personalmente por el juez de sustanciación, mediación y ejecución, se garantiza que se garantiza el principio de inmediación que vimos en la semana pasada. Es de obligatoria asistencia para las partes o apoderados. Tomen nota de algo. Cuando indicamos que es de obligatoria asistencia, eso es para procurar estimular los medios alternativos de conflicto. Al nosotros estimular los medios alternativos a la resolución de conflictos, buscamos pues que con la presencia obligatoria de las partes, estos lleguen a un acuerdo. Si las partes no asisten, entonces ¿cómo los vas a llamar a arreglar? La mediación no es obligatoria. Lo que es obligatorio es asistir a la audiencia. Como bien ustedes saben, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no sé si ustedes escuchan, pero creo que hay un micrófono por ahí prendido. Sí, por ahí un micrófono hay un prendido. micrófono por ahí prendido, sí. Quien tenga su micrófono lo pueda ver, también le hace capaz no se ha dado cuenta que tiene su micrófono. Ok. En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se derogan las cuestiones previas, no se admiten las cuestiones previas. No se admiten esas cuestiones previas dilatorias, no se admiten las cuestiones previas para únicamente retardar el proceso, y esto no quiere decir que en el procedimiento laboral no existan pues los presupuestos procesales, por supuesto que existen. Puede existir la falta de jurisdicción del juez respecto a la administración pública, en el caso de la inamovilidad. Si ustedes revisan muy bien, por ejemplo, la sala político-administrativa, van a encontrar un sinfín de sentencias donde se declara la falta de jurisdicción del juez respecto a la administración pública en los casos de inamovilidad laboral. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque la inamovilidad por el decreto de inamovilidad que ahora cada vez dura 3 años. Este último que dura 3 años y que fue ratificado durante la pandemia, dice que esos reenganches tienen que ser tutelados por el inspector del trabajo de la jurisdicción correspondiente. Bueno, ese es un presupuesto procesal y entonces puede ser declarado de oficio, como también usted lo puede solicitar como un punto previo, pero esto no constituye una cuestión previa. Vale realizar una precisión, y aquí cuando comenzamos la clase que conversé acerca de el tema de la jurisprudencia normativa en el procedimiento laboral venezolano. Bienvenida, Ariana Sáez. Indica el artículo 129 en su parágrafo único que en el caso cuando existan litisconsorcios, pues el juez nombrará una representación de las partes. Cuando el juez de sustanciación, mediación y ejecución esté en presencia de un litisconsorcio activo o pasivo, nos dice el legislador, nombrará una representación no mayor de 3 personas por cada parte a los fines de mediar y conciliar las posiciones de las partes. Esto es lógico, porque esos despachos de sustanciación, mediación y ejecución no son muy grandes, y si es un litisconsorcio activo de 10, 15 personas, no va a meter a 10, 15 personas allí. Entonces, ¿cómo vas a mediar? Si ya es difícil mediar a 2, conciliar a 2, imagínate que tengas 5, 6, 8 interlocutores en algún momento. Entonces, ahí el legislador
dispuso pues una facultad al juez de sustanciación, mediación y ejecución para que limite a esos interlocutores. Es decir, no, ustedes van a ser los que representen a los demás en esta fase de mediación. Pues bien, acá comienza entonces en Venezuela la jurisprudencia normativa laboral. Es decir, al más clásico common law inglés, estadounidense, realismo escandinavo, pero yo diría pues que realismo mágico caribeño. Y por esa razón fue que nos terminaron quitando el 177, porque allá esos criterios se mantienen por siglos y aquí los cambiaban ya lo último, wow, tenés que estar pendiente porque puede haber incluso sentencias con carácter vinculante diferente entre una semana y otra y eso ya es muy peligroso. Entonces, pues resulta que cuando comienza la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a tomar vigencia, a operar en el país, pues se comenzaron a presentar demandas de 200, 500 trabajadores. Esto sin duda dificulta la redacción del nivel de la demanda, que debe ser, como ya ustedes bien saben, de acuerdo con el artículo 123 de la ley, un nivel conciso, un nivel preciso, un nivel enfocado a qué es lo que se quiere. Imagínate que cuando tienes ya 200 trabajadores, por mucho de que las pretensiones, las condiciones de trabajo sean parecidas, la cuestión se empieza a volver un plato de espagueti con mango, arroz, y para usted contar cuántos ingredientes se le pueden colocar. En virtud de este complejo escenario, la Sala de Casación Social, pues en esta primera fase del procedimiento, porque llegaron pues tribunales que empezaron a declarar inadmisible la demanda, otros dictaban despacho saneador, y bueno, tuvo que venir la Sala de Casación Social y hacer sus primeras intervenciones con carácter vinculante. Y así pues tenemos esos primeros fallos donde se ajusta el alcance y la interpretación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y bueno, esto resulta con sentencias, como se los digo en las láminas y como se los acabo de decir, al mejor realismo jurídico, donde la Sala de Casación Social en una primera sentencia, fíjense que es del 2004 y esta ley comenzó en el año 2003 en vigencia, la sentencia número 263 del 25 de marzo del 2004, fijó o estableció de carácter vinculante un límite máximo para que los trabajadores demandasen. Este límite lo fijó en 20 trabajadores. Si usted demanda más de 20 trabajadores, pues la demanda probablemente se la declaren inadmisible, le dicen un despacho saneador, ya vamos a conversar de eso. Así pues, esta sentencia es ratificada inmediatamente, fijando como límite máximo de 20 trabajadores, pues a los pocos meses, el 6 de junio del año 2004. Esto pasó para la época con el tema de del hipódromo, con los caballiceros, que despidieron a medio mundo en el hipódromo. Se empezaron a presentar demandas de 50, 60 trabajadores, todos obreros, que eran los que estaban en la caballeriza del hipódromo, y entonces pues era imposible delimitar esa cantidad de pretensiones en un solo libelo de demanda. Libelos así, libelos que parecían una resma de papel. Entonces, la Sala de Casación Social en esta segunda sentencia, porque luego, ok, sale la primera sentencia, y estaba ese viaje de sentencia, ese viaje de acción, abarrotado los tribunales de instancia con esa cantidad de demandas, y en la segunda, sale la primera sentencia, se dice que se limita a 20 trabajadores, entonces, bueno, los jueces, aún queda esa sentencia, si se quiere, de manera no completa, es decir, que no era lo suficientemente robusta,
en el sentido de esclarecer los efectos de limitar a 20 trabajadores, y entonces, bueno, usted demandaba 25, entonces el tribunal le decía, bueno, mire, le dicto un despacho saneador para que saque a 5 demandantes y nada más la limite a 20 de manera de poderle admitir la demanda, de acuerdo con una causal de admisibilidad prevista de manera normativa por la jurisprudencia. Lo cual pues era contrario al acceso de justicia, porque también colocaba de cierta manera a las partes a decidir, bueno, quién queda por fuera en esta demanda. Entonces, en la sentencia 469 del 6 de junio del año 2004, la Sala de Casación Social dispuso, ampliando la sentencia anterior, fíjense que la primera ciertamente es el carácter vinculante de una sentencia. Es cuando se dice que la jurisprudencia es una jurisprudencia normativa porque establece un precedente de derecho. Ahora, pero cuando establece el precedente es la segunda, la que repite a la primera. La sentencia líder es la 263, pero la que realmente establece el precedente y amplía los efectos de esa sentencia anterior es la sentencia 469, al establecer que eso no es causal de un despacho saneador, sino que es causal de inadmisibilidad. Es decir, si usted hoy en día, cuestión que se aplica todavía, porque fue vinculante y si bien quitaron la obligatoriedad de seguir vinculantemente la sentencia de la sala social, fueron aquellas que no causaron, que posterior a la con efectos SNUNC, de ahí en adelante, es decir, posterior a la sentencia de la Sala Constitucional que derogó parcialmente el 177. Que cuando hablemos de recurso control de legalidad vamos a conversar acerca de eso. Entonces, joven, lo que quiere decir que si usted hoy presenta una demanda de 21 trabajadores, le van a declarar inadmisible, porque es un tema de inadmisibilidad. La Sala de Casación Social estimó que eso es un tema de ilegalidad de la acción. Entonces, usted admite la demanda cuando siendo juez, inadmite la demanda cuando esta es ilegal. Tenemos una pregunta de Joseph. Adelante, prende tu micrófono. Profe, y en el caso de que suceda, por ejemplo, exacto, retomando el mismo caso de un despido masivo de 50 trabajadores, ¿qué podemos hacer? Una acción de derechos colectivos y difusos. No sé qué herramientas. Claro, claro, ya es diferente, ahí es una acción colectiva, exacto, es diferente, pero es por una cuestión constitucional, es diferente, ¿sabes? Ahí está el fuero a donde estás yendo, al tribunal a donde estás yendo, aun cuando sea el juez del trabajo. También en este caso vendría siendo el juez de juicio, porque considerando que eso es mediante una acción de amparo, de derechos colectivos y difusos, tú vas al tribunal de juicio o vas directamente a la sala constitucional, donde sea, dependiendo de la magnitud del caso, ¿cierto? Juicio, ¿por qué te digo? No vas a entrar por sustanciación, porque de acuerdo, ya eso no es una acción que esté sometida a la conciliación, ¿cierto? Es una acción ya contenciosa de uno. Cuando usted interpone un amparo constitucional, de acuerdo con el artículo 29, cuando vimos las... muy buena tu pregunta, te felicito. Cuando vimos la competencia de los tribunales del trabajo, pues hablamos en el numeral cuarto, dice los asuntos de carácter contencioso que se subsisten en la relación de trabajo, pues son conocidos por los tribunales de trabajo, pero los asuntos contenciosos corresponden a la fase de juicio. No entra por el juzgado de sustanciación. Ya por ahí tienes una diferencia. Y esto es para demanda de prestaciones sociales. Hay un despido masivo, tú puedes pedir, acuérdate que el despido masivo primero lo conoce el Ministerio del Trabajo, que es el que dicta una resolución y tal, y declara el reenganche en ese caso, pero digamos que el Ministerio del Trabajo dice que, pues no, sí, los ordena reenganchar. Usted va a interponer un amparo constitucional. El amparo constitucional para cumplir
con esa providencia administrativa emanada del Ministerio del Trabajo. Y dada la magnitud del órgano, te lo va a conocer la Sala Constitucional. Yo tuve la suerte, o la mala suerte, que me tocó conocer de la ejecución de aquellos 9,000 y pico trabajadores que supuestamente despidió Ledesma, pero resulta fue que cuando él gana la alcaldía, todas esas personas ya venían votadas previamente por Juan Barreto, que eran los que prestaban servicios en bolsa de trabajo, y bueno, parece usted de contar, hasta por YouTube salí como, pues, por los dos me atacaron los oficialistas y me atacaron también los de la oposición. Ok, las características de esa audiencia preliminar, pues la podemos también ver en el mismo articulado a partir del artículo 129 y siguientes, que es una audiencia personal. Es un acto procesal porque se realiza en el proceso, es obligatoria, es obligatorio comparecer a la audiencia preliminar. Es privada, es limitada, es decir, no puede durar más de 4 meses a partir de su instalación. Es presidida personalmente por el juez, cual, repito nuevamente, la expresión de la inmediación. Es continua porque tiene prórrogas y sesiones. Se realiza de manera oral, a viva voz, conversando, como estamos ahorita nosotros. En ese momento se procura, se estimula, como ya en la guía, los medios alternativos a la resolución de conflictos. En ellas se incorporan las pruebas en la primera oportunidad, ya vamos a conversar acerca de eso, porque es la primera oportunidad para ejercer la defensa de la parte demandada. No se admiten las cuestiones previas y se ejerce el despacho saneador, como también durante la audiencia preliminar se contesta la demanda cuando finaliza. Cuestión muy criticada por los procesalistas clásicos, que cómo es posible que en este procedimiento primero usted promueva las pruebas y luego conteste la demanda. Ahora quiero hacer aquí, preguntarles a ustedes, y así me gustaría saber su intervención, conocerlo, saber qué piensan. Vimos en la clase antepasada, en la clase asíncrona, el tema de los principios del derecho procesal del trabajo. Uno de los principios rectores, el principio de publicidad de los actos realizados en el proceso laboral venezolano. El principio de publicidad. Pero la audiencia preliminar es privada. ¿Qué les parece esto a ustedes? ¿Es una excepción al principio de publicidad de los actos procesales al ser una audiencia privada y no pública? ¿Es una especie de excepción del principio de publicidad? ¿O es una temperamento, o sea, tempera ese principio de publicidad? O no es un principio absoluto que rige en rigor completamente a todo el derecho procesal del trabajo, a todas las fases del procedimiento. ¿Qué piensan de eso? Me gustaría saber. Profe, ¿puedo? Claro que puede. Puede hasta casarse si quiere. No, vale, se pega. Bueno, ¿Quién yo soy habla? Moisés. Moisés, Moisés. justamente, Moisés. Gracias. Moisés Israel. Ok. Ah, Ok, bueno, yo pienso que la publicidad, bueno, si habíamos dicho que se refiere a las partes más importantes del proceso, pero yo pienso que fundamentalmente se dirige a cuestiones de carácter contencioso. ¿En qué me baso para decir esto? Por ejemplo, en el COP se habla del principio también de publicidad, porque bueno, es un principio rector del sistema jurídico, pero no creo que sea muy conveniente hablar de publicidad cuando se está en una mediación, por ejemplo, porque es una cuestión más que todo privado, o sea, es resolver las diferencias privado, pero sin embargo, la publicidad sería fundamental en un juicio porque así también es una manera de control social sobre los actos del juez. Es lo que pienso yo.
No sé si a lo mejor ¿Y qué te parece entonces que la audiencia estoy, preliminar sea privada? ¿Te parece una excepción, una especie de excepción, un atemperamiento? yo diría que sí, sí me parece una excepción, sí, a mí me parece una Parece una excepción. excepción. Muy bien. Muchas gracias, Moisés. Teníamos a Joseph y luego vamos con Luis Salazar. Buenísimo, yo considero que es Ah, no, Luis está llevado entrando, a cabo pero de manera privada, evidentemente de manera excepcional, pero esto está bien fundado en el sentido de que es necesario preservar la confidencialidad de los actos que acá se presenten. Es decir, si estamos buscando en esta audiencia promover los métodos de alternativos de resolución de controversias, bien sea la transacción, etcétera, creo que parece conveniente que se lleve de manera privada, donde se discutan estos temas y no bajo manera pública, aunque siempre privando la oralidad sobre todo. estoy totalmente de acuerdo contigo. La audiencia preliminar, ese carácter privado de la audiencia preliminar, es así como Las Vegas. Todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, precisamente para favorecer a los medios alternativos de conflicto y también para que las partes se descarguen. Mira, las relaciones laborales son relaciones totalmente cargadas de relaciones humanas. Bueno, no en vano se le dice recursos humanos ahora que sí, este, eh, talento humano, relaciones humanas, administración de personal es un poquito más viejo, pero esta cuestión es de dirección de talento humano, este, y así, precisamente es por eso. Muchas veces las partes están tan cargadas que cuando se ven con el juez de sustanciación, mediación y ejecución, que de repente puede tener un buen perfil, porque en mis tiempos había unos viejitos que eran más bonachones y tal, y esto, y escuchaban a las partes, y todo el mundo salía de ahí contento. El patrono había pagado y el trabajador a bolsillo llenos, por así decirlo, de cierta manera, pero se les resolvió el conflicto. Y salían contentos, perdonados y tal, porque vinieron con este abuelito que los agarró y tal, los envolvió y saldaron tanto económicamente como emocionalmente un conflicto nacido por una relación de trabajo. Entonces, eso se tiene que hacer de manera privada, porque usted imagínese que haga la audiencia preliminar como el juez de juicio, como una audiencia oral y pública que pueda ir las personas y entonces la gente va a empezar a ver para los lados, ¿sabes? Y que, ay, mírenle la cara a aquel, el otro, tal, huye, no, tal, la gente se carga más. Y uno precisamente, uno también, aunque no esté previstamente expreso legalmente dentro de la ley, es descargar esas emociones durante la audiencia preliminar. Y para eso es estimular los medios alternativos de conflicto y que las partes puedan darse una mejor justicia. Ana, no hay mejor justicia que la que se puedan dar uno y no un tercero. Ninguna. Y de hecho es hasta más civilizada. ¿Sabes? Es mucho más civilizada. Porque es la propia medida de la justicia la que usted quiere dar. Es como que otro venga a darte comer y te diga, está ahí, comiste hasta ahí, no coma todo lo que quieras, no coma nada, o coma poquito, pero eso es su problema. Entonces, ok, ¿cuáles son las finalidades de la audiencia preliminar? La finalidad es siguiendo al doctor Carvalho Mena, pues me gusta en esa conferencia que él dio, él dice que es posible darle 5 finalidades. Y esto es pues que uno principalmente es extinguir un proceso contencioso a través de los medios alternativos de conflicto. ¿Y esto con qué? Con la mediación, con la conciliación, con el arbitraje. Depurar el proceso, precisamente al abrogar las cuestiones previas allí, se le da esta potestad saneadora al juez de sustanciación, mediación y ejecución para que primeramente reciba el expediente, revise que no vaya a entrar a juicio o eventualmente a juicio o ante una eventual ejecución, imagínense, por hacer una admisión de los hechos, pues y después luego no tenga ni dónde ejecutar. Entonces sanea el proceso. Eso es lo que él denomina, pues como dice, despacho saneador de apertura o inicial. Y también está el segundo despacho saneador, o el despacho saneador, como él lo denomina, de clausura.
que está previsto en el artículo 134. No es más, pues, que finalizada la audiencia preliminar, el juez de oficio o de parte termina de ajustar ciertas pretensiones que no estaban del todo claras. ¿Y esto para qué? Para que incluso el demandado se le tutele el derecho a la tutela judicial efectiva, se le garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y pueda dar contestación a la demanda de una manera más adecuada. Se ajustan esas pretensiones, precisamente eso es parte de ese 134, y también se ajustan las pretensiones. ¿Por qué? Digamos, usted está demandando prestaciones sociales, accidente de trabajo y daño moral. Y bueno, llega Gabriela, que es la parte actora, y Moisés le ofrece, fíjese, doctora Campos, yo estoy de acuerdo con usted con lo que son las prestaciones sociales y se las vamos a pagar, pero no estoy de acuerdo con el accidente de trabajo. Vamos entonces a hacer eso. Vamos a ajustar la pretensión, a hacer un acuerdo parcial, ajustamos la pretensión en el sentido de que únicamente va a ir a juicio lo que corresponde a el accidente de trabajo. Muy bien, ok. El juez de sustanciación verifica la transacción que se le presente. En lo que respecta a las pretensiones de prestaciones sociales, se homologa eso, se paga y las partes continúan en la fase de juicio únicamente en lo que corresponde a la demanda por accidente de trabajo. Aquí ya después hay un ajuste de pretensiones entre las partes y únicamente pasa allí. Pasa también el juicio es de prestaciones sociales o de diferencia de prestaciones sociales, como ustedes lo quieran denominar, y también está demandado, digamos, el artículo 92 de la ley, del decreto LOPPP. Ok, muy bien. Es decir, el despido. Antes era el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997. Entonces digamos, ok, chévere. Yo le pago todo, menos el tema del despido, porque el trabajador o su cliente no fue despedido. Entonces, vámonos a juicio únicamente con el método, con el tema del despido para que sea decidido por parte del juez, porque yo no lo despedí, usted no tiene pruebas suficientes para demostrar el despido, la carga de la prueba le corresponde a usted, no te corresponde a ti, y bueno, párese de eso. Y bueno, se reciben en ese momento las pruebas, como digo, algo muy criticado dentro del procedimiento, dentro de los procesalistas clásicos, perdón, dentro de los procesalistas clásicos, porque ellos sostienen pues que el orden lógico de un procedimiento es primero contestar la demanda para luego promover las pruebas, y que esto pareciera dar una cierta ventaja a la parte demandada. Se los dejo a ustedes a su leal saber y entender, a mi modo de ver, para favorecer lo que aquí es el punto básico o el paradigma fundamental de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el procedimiento laboral venezolano, es que se lleven las pruebas a la primera oportunidad. ¿Para qué? Para que el juez de sustanciación, mediación y ejecución las revise y pueda con estas pruebas convencer a las partes de que se llegue a un acuerdo. Si esta ley está diseñada, se nos cae dentro de un minuto, diseñada para mediar, conciliar, qué mejor que llevar las pruebas a la primera oportunidad. En este momento también se garantizan las resultas del juicio, y es el momento donde el juez de sustanciación, mediación y ejecución, se le llevan también pruebas. ¿Pruebas para qué? Para que dicte una medida cautelar sobre bienes del demandado, para lo cual pues usted como parte solicitante debe demostrar los extremos clásicos de la medida. El fumo pone iuri, el periculo in mora y el periculo in danno. Ya se nos va a caer esto en 15 segundos. Tema clásico de las medidas, que acá de hecho los jueces son bastante celosos en decretarla. Tiene que estar eso bien hilado, bien alegado y demostrado. Nos vemos ahorita. Creo que ya esto se va a caer dentro de nada, o por lo menos nos está dando una ñapa. Vamos a ver, está portando bien el Zoom conmigo. Ok, como les acabo de indicar, esta es la oportunidad
la audiencia preliminar para presentar el escrito de promoción de